Hola, saludándolos con mucho cariño y con esta cuestión de que Tera va a irse a Jalapa, a Veracruz, pues tenemos que manejar ahorita el sermón por si las flies no estuviera Arturito el domingo. Entonces haría un mensaje presencial y el otro de una vez aquí. Entonces voy a hacer lo mismo que presencial, ¿sí? Voy a dar el repaso a lo que fue el... Mira, es que en el discipulado te dije que pasando esta declaración de fe de las iglesias bautistas, que es lo que hemos venido trabajando, viene una guía de examen doctrinal. Entonces le voy a dar una repasada rápida y ya me voy a meter a los principios bautistas, ¿sí? Como sermón. Entonces, el domingo, si hay grabación, pues va a ser lo mismo. Entonces ya no mandaría esto, o ya vería si aquí hago una parte y el domingo se hace otra. Vamos a hacerlo así. Vamos a tener 2 sermones el domingo si hubiera grabación. Si hubiera grabación el domingo porque está Turito, donde me quede hoy, esa grabación continuará lo siguiente. Si no hubiera grabación y este es el único mensaje dominical, entonces repito presencial, lo mismo, no avanzo, ¿sí? Para que en línea y presencial tengan exactamente lo mismo. Ok. Entonces, en la página 7, después de la declaración de fe de las iglesias bautistas, viene una guía de examen doctrinal. Entonces, vamos a ver lo que no vimos, porque no me había fijado en eso, que hasta ahora vimos la cosa esta. Entonces, mira, declaración de fe de las iglesias bautistas, la página 7. Como ya describí lo que debe de ser, nada más voy a ir a lo que son las preguntas. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios. La Biblia es un perfecto tesoro de instrucción divina. ¿Quiénes escriben las sagradas escrituras? Hombres de Dios. El propósito general de la escritura, oírla, leerla. Mira, estoy viendo que esta está muy papa y como ya lo expliqué, nada más es cuestión de repasarlo, ¿sí? Te voy a pedir que repases la página 7. Y Turo me hacía una observación muy importante. Lo que se asignó para los colaboradores de incisos de trabajar los artículos de fe, sigue así, sigue así. Tú como quedaste con lo que tenías que tener, con eso, prepárate y esto es un repaso general, ¿va? El verdadero Dios, el Dios de Israel es único, como Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿sí? Estoy en la página 8. Dios el Padre, sabiduría. Sí, aquí está lo que quería Carvajal que se le contestara, fíjate. El Padre, el Hijo Jesucristo. Sí, aquí hay que ver nada más cómo quieren que se les conteste. Aquí está todo, la página 8, la página 9, ¿sí? Aquí está todo, la página 10, la página 11, el hombre, la salvación es por gracia. Ya corregí yo eso de regalo inmerecido, pero pues así lo manejan estos cuates, es más que eso, mucho más que eso. Entonces, regeneración, volver a nacer, arrepentimiento y fe. Sí, ya vimos, y aquí está exactamente lo que quieren que se les conteste. Muy bien, entonces vamos a los principios bautistas. Mira, nada más la observación en la página 18 de la Iglesia Verdadera. Te dije que estos cuates creen en una iglesia universal, aunque la iglesia local es lo valioso del Nuevo Testamento, y esto de iglesia universal, pues creen que, bueno, vamos a manejarlo como está aquí. Ok. Muy bien. Vamos entonces a los principios bautistas, que esto sería el mensaje dominical, ¿sí?
Dice en la página 23, nada más déjame ver si no hay algo parecido como lo hubo en la declaración de fe. Sí, sí lo hay. Entonces voy a estar manejando ambas cosas, ¿ok? Mira, los 7 principios bíblicos bautistas, que es el título, sobra lo de bíblicos, pero son tan obsesivos. Y dice, tiene su origen en grupos de cristianos, de movimientos reformados. Eso es mentira. Se aplican, esto es mentira. Y el bautismo es mentira. Se llaman los discípulos y después se les llama cristianos en Antioquía, es verdad. Y dice, dice, en el desarrollo de la historia medieval es mentira, no viene del medievo, se dio bautista, que rechazaban toda práctica que no se usara para... Ay, esto es falso. Mira, la denominación nace... Ay, es que no quiero dar tanta explicación, pero te lo digo rápido. En Inglaterra, después de las reformas luterana, calvinista, de Zwinglio, en Alemania, en Francia y en Suiza, hay un movimiento en Inglaterra. En Inglaterra, los episcopales, ¿sí? Son los que se pelean con los católicos y con los luteranos. Y desconocen al Papa, aunque siguen siendo como católicos, pero sin Papa. Igual que los luteranos. Entonces, estos amigos eran muy sanguinarios para que la gente estuviera dentro de su fe, como lo estaban manejando. Entonces, hubo movimientos, se llamaron separatistas o congregacionalistas, que no le hacían caso al movimiento episcopal, que vino de Enrique VIII y más datos que no vienen al caso. Entonces de Inglaterra van a Holanda, y en Holanda conocen a un grupo llamado Anabautista, que este grupo más o menos manejaba el Nuevo Testamento. Entonces se quisieron afiliar, pero los rechazan. Y entonces es allí, en los 1620, que se establece lo que decimos la primera iglesia bautista, ¿sí? Ingleses en suelo holandés. La historia, la historiografía, los documentos, los más viejos, nos remiten hasta ahí para encontrar cuándo empieza. No empieza por bautizo. Bautizan por afusión. Usan un vaso, un recipiente y mojan la cabeza del individuo. La otra, regresan a Inglaterra y ya en suelo inglés hubo 2 movimientos similares, bautista general, bautista particular. Y era en cuanto a la posición de elección y esas cuestiones. Pero es hasta 1644 cuando estos 2 grupos se unen y podemos decir que ya hay una iglesia, una denominación, no iglesia. Iglesia es en singular la local, iglesias es en plural la denominación. Ya están las iglesias bautistas de la denominación. Y de allí se van a Gringolandia, en la colonia inglesa a Estados Unidos, y empieza a multiplicarse más. No viene el nombre de Juan el Bautista, no viene de la Edad Media, y era un nombre ofensivo, insultaba. Bautista era una majadería, era como decir groseramente, como antes aleluya o protestante o hermanito, era despectivo, pero ya después se quedó porque pues se acostumbró la denominación al nombre. Así es como venimos. Todo lo que dice aquí de la Edad Media y que por el bautizo y todo es mentira, no está documentado, es la falsedad que manejan en la denominación y también es la falsedad que dicen se apegaron a la sana doctrina. Fíjate que esto de sana doctrina es lo que dicen mucho en la denominación, pero pues la verdad
nada más hay una doctrina y es bíblica, eso de sana. Y la verdad es que no. Al principio, como te digo, el bautizo era por afusión y tenía otros errores de interpretación. No nace la denominación perfecta, va corrigiendo en el camino y de allí van a venir los principios. Estos principios que ya te he dicho, no tenemos registro quién los pone, cuándo empiezan, cómo los manejan. No tenemos registro, pero en fin, ok. Entonces, así es. Entonces, los principios, estos dicen bíblicos bautistas, hay que decirles así, los principios bautistas, dice, están basados en la declaración de fe. Ay, Dios mío. Otro grave error. La declaración de fe de las iglesias bautistas, ya he dicho, no es bautista, es presbiteriana y se la fusilan los bautistas de la Confesión de Westminster, Junta Presbiteriana, y ya tienen los artículos de fe. Lo que debería de ser es que con los principios bautistas elaboremos artículos de fe. Los principios bautistas son 7, la declaración de fe son 20. Lo que quiero decir es, de cada uno de los 7 principios, articular qué quiere decir el principio, y esos son los artículos de fe. Entonces esto es una super burrada. Cualquier historiador serio, que en la denominación no hay, pero cualquier historiador científico social, pues, antropólogo, historiador, sociólogo serio, que trabaje con cuestiones de religión, se va a carcajear de esto. Los principios bautistas no vienen de la declaración de fe. Aquí dice, es la credencial y una iglesia del Nuevo Testamento sana. Pura tontería, pura falsedad. Qué pena me da que la denominación sea tan analfabeta. En este momento diríamos analfabestia. Los principios son cristológico, el señorío de Cristo, bíblico, la Biblia, inspiración de la Biblia, eclesiológico, membresía regenerada, sociológico, gobierno democrático autónomo de la iglesia, espiritual. Dice libertad religiosa, un error político, separación iglesia-estado, evangelístico, misiológico. Bueno, yo no los manejo así los maneja la denominación, pero créeme que aquí hay varias barbaridades. ¿Cómo decir libertad religiosa? En el espiritual, en el 5 que manejan ellos. Libertad religiosa quiere decir que puede haber, por darte un ejemplo, hay más, pero uno solo, que puede haber en las escuelas oficiales o públicas, doctrina, catecismo, todo eso es libertad religiosa. Libertad de conciencia, que es el término correcto para decir eso, quiere decir que el individuo puede creer o no creer o creer como quiera, pero el individuo, no meterlo en una sociedad, ¿me explico? Pero bueno, son los errores. Autonomía de la iglesia local. Bueno, ok. Entonces, el principio cristológico dice el señorío de Jesucristo. Bueno, vamos a ver esto de la lista de temas más adelantito. Ahorita lo que te digo del principio cristológico, Cristo es Señor, es el amo, es el Rey del universo, eso es correcto. No es unitarismo que desplaza al Padre o al Espíritu Santo. La majestad divina son esas 3 manifestaciones preciosas de nuestra divinidad, pero todo se le entrega al Hijo, así dice Filipenses, y toda rodilla se dobla ante el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Dice en el Antiguo Testamento el dominio es de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decirles que sí, en el Antiguo Testamento no aparece Jesús. El monoteísmo radical hebreo no da lugar al Jesús, al Mesías. Yo sé que dicen que el hagamos del Génesis, hagamos al hombre, ahí estaba la mencionada Trinidad, como le llaman, o que el ángel del Señor era el Cristo preencarnado,
tantas cosas que dicen equivocadas. La realidad es que el Hijo aparece hasta el Nuevo Testamento. Y por el Nuevo Testamento entendemos el Antiguo. Pero aquí hay que contestarles como estos cuates creen. Dice, los evangelios es la autoridad de Jesús, así es. Es su autoridad en la iglesia, pues es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nada más que aquí, en el Antiguo Testamento, Jesús no aparece, pero decimos que Dios es el soberano en el Antiguo Testamento y ahí ya implica a Jesús. ¿Ok? Luego dice, esto es en cuanto a Jesús. Ok, entonces vamos ahora al principio bíblico, la autoridad y la inspiración divina de la Biblia y la autoridad del Nuevo Testamento. Mira, nuestra Biblia, la Biblia la usamos todita, ¿ok? Pero sí, el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo, ¿ok? O sea, para leer el Antiguo Testamento nos ponemos los lentes del Nuevo Testamento. Con el Nuevo Testamento interpreto el Antiguo. Eso es lo que queremos decir como iglesia neotestamentaria, ¿verdad? Ahora, que la Biblia está aquí para enseñar, corregir, todo eso, sí. Ahora, al reconocer a Cristo como Señor, tenemos que leer la Biblia para que la Biblia nos dé la dirección. Eso es cierto, Dios se dio a conocer de modo progresivo, es correcto, ¿sí? Y va dando así que el hombre puede ir conociéndole por etapas, por progresión, que es la mejor manera de decirlo. Eso es verdaderamente correcto. Ahora, yo lo que te digo es que Dios inspira principios y el hombre los escribe como mejor puede en base a su cultura. Aquí lo que no describen es que no debemos revolver la cultura del individuo que recibe la revelación y que la plasma, porque lo que pasa hoy día es que se trae la cultura del tipo con el principio inspirado y se hace una rebatinga espantosa. Un ejemplo nomás, que la mujer ore cubierta. En el tiempo bíblico eso era porque la mujer descubierta era una prostituta. Entonces, que se cubra quiere decir que era una mujer decente. Entonces, si no estaba cubierta, quería decir que era prostituta. Pero cubrirse no es un velo. Cubrirse es taparse todo, como ves en los noticieros en Oriente, que nada más se les ven los ojitos. Pero hoy algunos dicen, se tiene que cubrir con un velo. ¿Ves el problema de arrastrar cultura a lo moderno? Y hay que dejar la cultura en su tiempo, pero sí traer el principio escritural, que es lo que enseña esa verdad, que la mujer debe ser decente. Ahora, ¿por qué señalamos mujer y no hombre? Porque la Biblia es machista, la escriben hombres primitivos con un complejo machista grave y se interpreta igual. Debería de ser que el hombre y la mujer sean decentes, aunque se expresa que la mujer esté cubierta. Bueno, dice después que el varón no se le deje crecer la greña, pues ahí hablamos de que ambos sean decentes, algo así, ¿me explico? Pero ese es el trabajo del intérprete, no nada más arrastrar la cultura y todo eso como vienen haciendo estos amiguitos. Entonces sí, la Biblia es nuestra jefa, le diría yo, nuestra fuente de autoridad, pero hay que saberla manejar. Ahora, son 66 libros, 39 Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. No te voy a hablar de cómo se logra tener todos y usarlos, porque se desmayan en la denominación. Si les digo que hasta el siglo XVI quedó completo los 66 libros, se mueren. Lo que sí te digo es esto: los apócrifos o deuterocanónicos son, quiere decir eso, apócrifo quiere decir oculto, no quiere decir falso. Se cree que quiere decir falso, pero no, es oculto. Deuterocanónico, que es un sinónimo más o menos, quiere decir otro canon. Esos aparecen cuando el Antiguo Testamento se cierra y pasan 430 años de que no hay revelación, de que no hay profeta, hasta Juan el Bautista, que empieza el Nuevo Testamento. Allí es donde aparecen estos mentados apócrifos. Y aparecen porque se estaba perdiendo el hebreo y se está escribiendo en griego. Y entonces el Antiguo Testamento hebreo
se pasa a griego. No es Nuevo Testamento griego, es Antiguo Testamento hebreo, se pasa a griego. Y es ahí donde se meten estos deuterocanónicos. ¿Quién, cuándo, cómo, por qué? Está ignorado, no lo sabemos. Pero ahí es donde se meten. Por eso, algunas versiones, sobre todo católicas, traen los deuterocanónicos o apócrifos. Les llaman deuterocanónicos, suena más elegante. Ahora, cuando compras una Biblia de mejor traducción que la Reina Valera, aunque la denominación usa Reina Valera, si no creen que todas son del diablo, van a traer los deuterocanónicos, como la Dios habla hoy, y me han dicho, me han enseñado. Yo les digo, sí tienen valor histórico, no inspirado. No vamos a sacar doctrina, no vamos a sacar verdades espirituales, pero sí darnos cuenta de qué pasaba en esas épocas con esas gentes. Por ejemplo, los mentados de Macabeos, que es la guerra de los judíos contra los griegos en esos años, de su invasión y su dominio que tenían sobre los judíos. ¿Me explico? Entonces, diciéndote eso, no usamos los deuterocanónicos como material inspirado, pero no nos hacen nada, aunque para los bautistas sí, se mueren si hablas de deuterocanónicos, pero yo te advierto, ¿ok? 66 libros. Ahora, aquí los dividen raro porque profetas menores, profetas mayores. Yo uso el estilo de los hebreos en el Antiguo Testamento. Ley, profeta y escritos. Torah, Nevim, Ketuvim. Ley, Pentateuco, profetas, todo nombre propio excepto Job y las mujeres, Esther, Ruth y esos. Y escritos, que son todos los demás, ¿sí? Salmos, proverbios y así, crónicas, etc. Y el Nuevo Testamento lo divido similar, ¿sí? Biografías, evangelios. Histórico, hechos y cartas. Ponen pastorales, universales, Pero bueno, podríamos decir cartas de Pablo o de Pedro, nada más, pero les gusta hacerla cansada. Ahora, vámonos al principio eclesiológico, es el número 3. Una membresía regenerada. La iglesia como cuerpo está por una membresía regenerada que ha vuelto a nacer, ¿sí? Los miembros en lo individual han sido puestos por el Espíritu Santo en el cuerpo para una función pacífica y trabajo en equipo. Sí, vamos a decir que sí. La iglesia, ya te he corregido mucho eso, ¿eh? La iglesia es la congregación de creyentes regenerados que por su testimonio muestran que son chidos. Yo sé, aunque ser miembro no quiere decir que sean salvos, pero si son salvos deben ser miembros. Mira, te explico. Tenemos que contestar como quieren, pero el hecho es que solo el Espíritu Santo conoce bien el discipulado de cada cual. Y la idea es que la iglesia, es decir, los convocados a estar congregados, que es lo correcto, seamos discípulos y vayamos creciendo paulatinamente en nuestro peregrinaje como seguidores de Cristo, con testimonio, con ofrendas, con recursos, con servicio, con participación, espiritualidad, muchas cosas. Ahora, espiritualidad para ellos es que andes así, digas Dios te bendiga y así. Para el Nuevo Testamento, espiritualidad es compromiso, que el hombre siga a Dios. Uso el neutro, ¿eh? El hombre siga a Dios, en la gramática el neutro, el hombre siga a Dios y en todas sus esferas, social, laboral, deportiva, eclesial, no se diga, en todas sus esferas, muestre su compromiso con Jesucristo, en su autenticidad, sin caracterizar que es puro, que es santo, sino que está en Cristo. Ahora, vuelvo a repetir lo de santo. Santo es perteneciente a Dios. Es en la Edad Media cuando lo santo adquiere esto de camino 1 metro arriba del suelo. ¿De acuerdo? Ahora, el principio le llaman sociológico, que es la autonomía de la iglesia local, un gobierno democrático, ¿sí? La iglesia está compuesta por personas que reconocen a Cristo, pero se rigen entre ellos mismos, sí. La iglesia es autónoma, se gobierna a sí misma y no depende
y debería decir también económicamente, porque hay iglesias que dependen de otras, de liderazgo, etcétera, etcétera, pero de manera voluntaria participa con otras congregaciones de la misma fe y orden, ¿no? Estos son las convenciones, pero les gusta esa palabrita de la fe y orden, sana doctrina, la. Sí, la iglesia es autónoma, no tenemos jefes, nosotros nos regimos solos, el único jefe, la cabeza es Cristo y las escrituras, sí, pero bien interpretadas, no a lo guarro. Y es el orden democrático en esa autonomía lo que nos hace toma de decisiones, pero aquí hay que distinguir algo. La toma de decisión relevante compete a los colaboradores, ofrendadores que están dejando la piel, que están sirviendo. Por ponerte un ejemplo, si una toma de decisión relevante se da a toda la masa de alguien que apenas va, apenas viene y por simpatía con quien propone o con la idea que se propone, pues va a votar a favor o en contra. Entonces, las relevantes sí pertenecen a un grupo comprometido y probado. Ahora, las otras que quieren comer tamales o tacos, pues ese sí para la masa, ¿me explico? Pero sí hay jerarquización en la toma de decisiones dependiendo del discipulado y la relevancia de la decisión. No nada más se le pone a todo mundo una decisión importantísima, ¿me explico? Esa es la gente comprometida, sobre todo el compromiso yo lo veo muy claro, servicio y ofrenda, que estén ahí y dándole, porque fíjate, qué padre subirse al carrito y que me empujen cuando yo debo empujar el carro, ¿no? Y conocimos varios sujetos así que no ofrendaban, pero querían recursos para esto, para aquello, para... Oye, ¿y tu ofrenda? Debes de ser el primero en poner el ejemplo. Bueno, ok. Ahora, fíjate que aquí se maneja diferente. Yo manejo el sacerdocio de todo creyente en lo que ellos manejan principio eclesiológico. Pero bueno, les damos chance. El sacerdocio del creyente es que el individuo no tiene intermediario más que Jesucristo, ¿de acuerdo? Y en ese intermediario que es Cristo, sí existe una subordinación al liderazgo espiritual. Ahorita te voy a explicar, ¿sí? El que no haya un intercesor quiere decir que el hombre se dirige a Dios a través de Cristo y es el intercesor por excelencia y el sacerdote decide por sí mismo. Pero como un niño necesita crecimiento, educación, alimentación, cuidado, el creyente, el discípulo igual. Entonces, la teoría es que el que preside o lleva la última responsabilidad en su espalda, porque por más colaboradores que haya, mesas directivas, hay un último responsable delante de Dios, y es el asignado por Dios en la congregación, visto bueno de la iglesia que lo aceptó o lo pidió. Entonces, debe haber una subordinación, y hay un problema grave cuando no se acepta la autoridad del que preside o no hay obediencia. Mira, hay muchos fenómenos. Hay iglesias muy nobles, que siguen ese liderazgo, esa colaboración de Dios, ¿sí? Con su pastor. Y se hacen grandes cosas, ¿eh? De iglesias que diríamos modestas o sencillas o con no gente rica, suceden cosas increíbles, ¿eh? Como el centro médico. Ahora, hay iglesias donde todos saben todo, donde su experiencia en otras congregaciones, donde son eruditos en tradiciones y prácticas y bloferos de bluff que les gusta aparentar y eso, que parecen pirinolas que nada más dan de vueltas y no siguen una dirección. Sí las hay y sí las sufre uno. Y hay gente tóxica, y hay gente problemática, hay gente que quieren hacer del pastor su títere para que haga, diga, exprese, siente, piensa a su antojo. Así no se va a lograr nada. Entonces el asunto es que, aunque cada creyente es un sacerdote, el hecho es que sí hay una subordinación,
porque lo dice con claridad la carta a los hebreos, y de eso se va a hablar un poquito más adelante. Sométanse al que preside, porque va a dar cuenta, y para que lo haga bien su ministerio y no quejándose porque no nos aprovecha. Ok, entonces pues vamos a dejarlo aquí. Si hay grabación el domingo, lo que vamos a hacer es que sigo a partir del principio 5. Si no hubiera grabación el domingo, entonces esta se queda como el sermón del video y hago lo que hice ahora presencial con la gente que esté reunida, ¿de acuerdo? Entonces hagamos changuitos porque haya grabación el domingo y sigo a partir del principio 5, que vamos a muy buen tiempo, nos estamos preparando muy bien. Solo es disciplina para estar aburriéndose con estos videos, ¿va? Ahora, ¿qué te queda en lo práctico? ¿Sí? ¿Qué te queda en lo práctico? Te queda que Dios te ama, que Jesucristo es tu Señor, que eres un sacerdote y que la cuestión es que perteneces, vuelvo a decir, a una iglesia y a una denominación, rescatando su historicidad, pues que vale la pena, que tiene contenidos y no solo es, como te das cuenta, los servicios que valen la pena, las alabanzas que valen la pena, sino mucha información que te forma. Y ahora esto que primero Dios nos va a permitir tener más interacción con otras iglesias hermanas para hablarles a su nivel y participar social, deportivo, eclesial, evangelístico con ellos, y es una bendición. Por eso estamos haciendo todo esto, aunque tu preparación pues es relevante, ¿va? Que Dios te bendiga junto con los tuyos y que tengas muy buenos tiempos y afortunados de parte de Dios. Saludos.